medio diferente porque hay horario continuo para algunas cosas, para otras cosas no. Entonces se me complica un poco el trabajo en laboratorio. De todos modos, creo que han sido 10 minutos. ¿Ya? Nuestra clase de reposición ya está con aula. La vamos a hacer el miércoles 12 de abril en el aula 4.1. Con ustedes es de 17:10 a 18:30, ¿verdad? Sí. Entonces a esa hora los espero. Igual nos vamos a ver todavía el lunes. ¿Ya? Me dicen que hoy tienen un examen. Sí, ética médica. A las 3. Visto que los virus en cuanto a forma y tamaño son muy variados. ¿Ok? Acá podemos ver, por ejemplo, los picornavirus son los virus más pequeños que existen. De hecho, picorna significa pequeño, ¿ya? Y comparen, por ejemplo, esta estructura con esta de un filovirus, ¿ok? Entonces, vean la diferencia de tamaño y la diferencia de forma también, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos a los ortomyxovirus, cuya característica principal, ¿hay alguien del semestre anterior acá? José no vino, solo a José lo ubico. Bueno, la característica principal de los ortomyxovirus es que tienen el genoma segmentado, ¿ya? Todos los demás tienen un solo genoma, ¿no es cierto? Sin embargo, este también es de un solo tipo, solo que está segmentado en 8 partes, ¿ya? Los rhabdovirus, que tienen esta característica peculiar de tener una forma de bala, y muchos que son simétricos, muchos que son asimétricos, muchos que tienen envoltura externa, muchos que no tienen envoltura externa, que son pequeños, que son medianos, que son grandes, que tienen estructuras muy variadas. Y por eso decíamos que para la clasificación se hacía complicado, de alguna manera, tomar en cuenta la forma, ¿ya? Sin embargo, algo que también es importante que hay que considerar son las proteínas, ¿ya? ¿Dónde se encuentran estas proteínas? Las proteínas virales. ¿Dónde están? ¿Se acuerdan del dibujito en el examen? Donde ustedes tenían que reconocer a los capsómeros, ¿no? ¿Los capsómeros son proteínas o no? ¿Qué son estructuralmente hablando? Son polipéptidos. ¿Dónde estarán las proteínas? ¿Dónde? En la cápside de los virus, que solamente son nucleocápsides. ¿Ya? Acuérdense que tenemos virus que solamente son genoma y cápside. Entonces, si esta es una nucleocápside, estas proteínas van a estar, por supuesto, en la superficie de la cápside. Hay un tomatólogo bailarín desde que he ingresado, ¿verdad? Y si tengo un virus que tiene envoltura, ¿dónde estarán estas proteínas? ¿Dónde estarán? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? ¿Dónde están las proteínas si tengo un virus que tiene envoltura? En la membrana externa, ¿ya? Por eso dice acá, las proteínas estructurales cuya principal función es facilitar la transferencia del ácido nucleico de una célula huésped a otra, ¿ya? En los ortomyxovirus, que van a ser el primer grupo que vamos a ver, existen estas que están en la membrana externa, que reciben el nombre de hemaglutinina y neuraminidasa. ¿Ok? Y algo curioso
es que de la hemaglutinina podemos tener entre 15 y 16 tipos y de la neuraminidasa hasta 9. ¿En qué influye? En la clasificación del virus, ¿ya? De aquí es de donde nace el virus de la influenza A, H1N1. ¿Han escuchado ese nombre? ¿Dónde? ¿La influenza? ¿Se han vacunado contra la influenza? Sí. ¿Contra qué virus les han puesto la vacuna? La influenza aviar, influenza porcina, ¿sí? Que científicamente hablando es la influenza tipo A, H1N1, que significa hemaglutinina del tipo 1 con neuraminidasa del tipo 1. ¿Han oído otro tipo de influenza? ¿Será que existe otro tipo de influenza? ¿Cuál? Si es que han oído. ¿Les es familiar influenza A H2N5? ¿Han oído? No. Esta también causa pandemias, ¿ok? ¿Y qué significa? Que la hemaglutinina de este tipo de enfermedad es la del tipo 2, la neuraminidasa. Entonces, la estructura externa es la clara. Esta es la importancia de esta vacuna, ¿ya? Si yo recibo la vacuna contra la influenza AH1N1, ¿estaré protegido contra la influenza AH2N5? No. Porque no voy a tener en mi organismo anticuerpos específicos para este tipo de hemaglutinina. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un cambio que tiene en su estructura externa. ¿Ok? Imagínense la cantidad de combinaciones que puede haber de influenza. ¿Ya? Por eso nos preocupamos cuando hay un brote de influenza. ¿Ya? Hace un mes era el tema en boga, ¿no es cierto? Tantos miles de aves han sido sacrificadas en tal granja, en Sacaba, en Quipaye, en Quillacollo, etcétera, etcétera. Porque efectivamente esta es una enfermedad inicialmente zoonótica. Por eso le decimos gripe aviar, porque nos hemos contagiado de las aves. Específicamente pollos, patos, etcétera. ¿Ya? O porcina, como decían algunos de ustedes. También nos hemos contagiado de los puercos. ¿Ok? Entonces, imagínense, si tenemos 15 tipos de hemaglutinina, este virus podría cada año o en cada brote cambiar la estructura de su hemaglutinina, ¿ya? En la membrana externa. Y podríamos tener muchísimas combinaciones. Cuando llevemos el tema, vamos a ver que afortunadamente nos hemos movido entre 2 y 3 máximo. La H1N1, la H2N5 y la H3N3 son las que han causado mayores problemas al nivel mundial. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, sirven para proteger el genoma viral, el genoma está dentro, participan en la adhesión de la partícula viral a una célula susceptible, porque es lo primero con lo que se va a encontrar la célula del huésped. ¿Sí? Aquí vamos a tener una célula nuestra, con nuestro núcleo, etcétera, etcétera. Y el primer contacto se va a dar a nivel de estas proteínas externas. ¿Ya? Además, confieren simetría estructural, depende de estas proteínas de la cápside, el darle forma simétrica o no, y por supuesto van a determinar sus características antigénicas. ¿Ya? El ácido nucleico solo puede ser de un tipo, ADN o ARN, ¿sí?
Y la envoltura lipídica nos va a permitir a nosotros tomar acciones importantes en base a la estructura compuesta por lípidos, por ejemplo, donde van a ser sensibles al éter, a los alcoholes, a los jabones, ¿sí? Y por eso vamos a tener diferentes medidas, porque vamos a poder afectar la fragmentación o pérdida de lípidos. ¿Ya? Las glucoproteínas virales son las que se van a adherir. Esto es importante, ¿sí? El calor, el efecto en realidad del calor y del frío frente a estas estructuras virales. ¿Ya? Se dice que la infecciosidad viral va a desaparecer cuando hay un calentamiento entre 50 a 60 grados centígrados durante por lo menos 30 minutos. ¿Ya? Por eso es importante que hirvamos, por ejemplo, el agua. ¿Ya? Obviamente, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua? 100 ¿qué? 100 grados centígrados. ¿Pero dónde? ¿Estamos a nivel del mar? No. ¿Ya? Entonces, es importante el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que hay algunos virus que incluso van a resistir la liofilización y van a poder conservarse en estado seco a 4 grados centígrados. No nos olvidemos que son estructuras que no tienen vida. ¿Ok? Entonces el virus está ahí. Lo más que vamos a hacer es afectar esta estructura cuando tengamos una exposición a altas temperaturas durante mucho tiempo. Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es el proceso de liofilización? ¿Quién sabe? Han llevado en química, en física, en el colegio. ¿Saben? ¿Cómo se hará la leche en polvo? ¿No han ido a la PIL? ¿No les han llevado en sus colegios a la PIL a dar un paseo? ¿Y por qué no me preguntan? Pues leen nomás así, pueden resistir a la liofilización. ¿Pero qué es liofilización? Bueno, es un proceso en el que se maneja un cambio brusco de temperatura. ¿Ya? Y eso es lo que sucede en la fabricación de la leche en polvo. A la leche que está líquida la someten a temperaturas muy altas hasta que la convierten en gas. ¿Sí? Y ese estado gaseoso en el que está la leche es sometido a temperaturas muy bajas de congelación para convertirla en sólido. ¿Ya? Es un juego en los cambios de estado de la leche. Y de ahí es de donde se obtiene la leche en polvo. Imagínense si existen virus que pueden resistir esos choques de temperatura. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. A mí me preocupa, por ejemplo, en esta época, la venta de pescados, ¿no? Que es tan popular, tan movida, todo el mundo compra pescado, como si solo los días Viernes Santo pudiéramos comer pescado. Entonces, a veces los comerciantes buscan el lucro, ¿no? Y no están conscientes de las medidas de conservación, de los alimentos, ni mucho menos. Y pues bueno, es realmente otro tema ese, pero sí hay que tener mucho cuidado con la manipulación de nuestros alimentos. ¿Ya? No solo por los virus, también por las bacterias, también por los hongos, etcétera, y por los parásitos, ¿sí? En general. ¿Ok? Generalmente los virus son estables entre pHs de 5 y 9, por eso el proceso de acidificación o el proceso de alcalinización nos va a permitir tener algún efecto sobre ellos. Los rayos X, los rayos ultravioleta también. Yo imagino que en laboratorio
han visto, por ejemplo, el concepto de asepsia, ¿sí? Asepsia y antisepsia. ¿Qué métodos usamos, por ejemplo, para limpiar una cámara de microbiología? ¿Cómo limpiamos? ¿Qué hacemos? Si estamos trabajando, ¿no es cierto? Abrimos una caja Petri y ahí están las bacterias. Abrimos un tubo de transporte de muestra y ahí están los virus. ¿Cómo nos protegemos? Obviamente las cámaras tienen una ventana protectora, pero ahí, por ejemplo, usamos la luz ultravioleta. ¿Ya? Prendes, la cámara tiene que tener la radiación, dejas con luz ultravioleta 30 minutos después de tu trabajo y has eliminado absolutamente todo, ¿ya? Incluyendo los virus. La susceptibilidad al éter va a depender de si tiene cubierta o no. Los detergentes lo mismo. Al igual que el formaldehído, por eso este componente es utilizado en la fabricación de muchas vacunas, por la capacidad de disminuir la infecciosidad del virus. ¿Ya? Y para terminar, simplemente decirles que se ha adoptado este sistema universal de taxonomía de los virus y por eso le hemos puesto el sufijo viridae a todas las que son familias y el sufijo virus a los géneros. ¿Ok? ¿Qué significa sufijo? ¿Qué es sufijo? Después de la palabra, ¿sí? Y resulta que se ha logrado organizar, ¿no es cierto?, actualmente a los virus en 24 familias, ¿ya? A los virus que nos afectan a nosotros como humanos, ¿ya? En realidad existen más de 4.000 virus de animales y plantas que están divididos en 56 familias, 9 subfamilias, 233 géneros. Sin embargo, de estos, solo 24 van a tener un efecto en nosotros. Y esos son los que vamos a estudiar, ¿ya? Para volver, esta es la clasificación con la que vamos a trabajar. Hemos dicho que vamos a manejar virus que contienen genoma de ADN y virus que contienen genoma de ARN, porque esta es la mejor manera de clasificar. Los que contienen ADN son estos 7. Los parvovirus, papovavirus, papilomavirus, adenovirus, hepatnavirus, herpesvirus y poxvirus. ¿Ok? Y los que tienen genoma de ARN son estas 10. ¿Ya? Y esos son los que vamos a estudiar. Picornavirus, astrovirus, calicivirus, reovirus, arbovirus, togavirus, flavivirus, arenavirus, coronavirus, retrovirus, ortomixovirus, uniavirus, bornavirus, raptovirus, paramixovirus y los filovirus. ¿Ok? Entonces, hasta ahí nos quedamos. Sin embargo, antes voy a darles un ejemplo, ¿ya? Cuando yo digo familia, por ejemplo, y digo que tiene que llevar el sufijo viridae, yo diré la familia Herpesviridae. Herpesviridae. ¿Ok? Entonces, si yo estoy viendo viridae, me doy cuenta que estoy haciendo referencia a una familia. ¿Ya? Y resulta que esta familia de los Herpesviridae tiene 8 géneros. ¿Ya? Y acá van a venir el herpesvirus tipo 1, el herpesvirus tipo
tipo 2, tipo 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a identificar? Sufijo virus, sufijo, ¿ok? Entonces, esta familia herpes viridae tiene 8 géneros. Por ejemplo, para eso nos sirve esta clasificación. ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con eso hemos terminado. Y esta presentación ya la tenían ustedes, ¿no? Es la que habíamos empezado. Bien.